Actividad 3. Alteraciones de la infancia. Corporación Universitaria Iberoamericana, docente Gerardo Rodríguez. Mi nombre es Adriana Ariza y a continuación hablaremos acerca de unos trastornos neuropsicológicos, los cuales son el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En primer lugar, el trastorno del espectro autista, según SOC 2022, son trastornos en los que las personas afectadas presentan dificultades para desarrollar relaciones sociales normales, utilizan el lenguaje de forma anómala o no lo hacen en absoluto y muestran comportamientos restringidos o repetitivos. Están caracterizados por presentar problemas en la comunicación, deficiencia en reciprocidad emocional, comportamientos restringidos y muy rígidos. Son inflexibles respecto a los cambios, es decir, presentan problemas de adaptación, así como hiper o hipoactividad frente a los estímulos recibidos, entre otros. Entre sus factores genéticos, siguiendo a Salk, se entiende que aunque no se conoce exactamente la causa de este trastorno, sí está estrechamente relacionado con factores genéticos. Un niño con trastorno del espectro autista tiene probabilidad entre 3 y 10% de tener un hermanito con el mismo trastorno. Además, anomalías genéticas como el síndrome del cromosoma X frágil, esclerosis tuberosa compleja y síndrome de Down pueden estar relacionados con este trastorno. Entre las características cognitivas y neuropsicológicas encontramos: según el DSM-4, pueden haber alteraciones del desarrollo de las habilidades cognitivas, tanto en dificultades como funcionalmente superiores, presentando habilidades que comúnmente no presentan los demás niños, como que una niña a los 4 años pueda leer perfectamente. También está asociado estrechamente con el retraso. Aproximadamente el 75% de los niños autistas sufren de retraso y de hecho pueden ser en unas áreas y destrezas en otras. Usualmente se ve esto, como mencioné, en el lenguaje, donde es más normal que el niño busque información a que la exprese. Asimismo, encontramos características más comportamiento, irritabilidad e impulsividad, respuestas a estímulos como la hipersensibilidad a los sonidos, los colores, a la luz, en el sueño y en la ingesta de alimentos, queriendo específicamente un campo de alimentos restringido, y en la afectividad como la ausencia de reacciones en absoluto o presentarlas sin haber algo que en apariencia las motive. Entre los métodos de evaluación encontramos la observación en el ambiente de juego, en el intercambio de padres y maestros, y también los informes de los padres y acudientes o docentes y pruebas realizadas específicas para el trastorno, tales como el cuestionario de comunicación social, el cuestionario modificado para el autismo en niños preescolares, el calendario de observación para el diagnóstico de autismo, entre otros. Asimismo, se emplean pruebas de laboratorio para identificar problemas subyacentes. En el diagnóstico se debe tener presente que aunque los niños no deben cumplir necesariamente con todas las características, sí deben cumplir con algunos criterios tanto A como B, según se muestra en la presentación. Entre la intervención encontramos el análisis conductual aplicado, que es un tratamiento donde se enseña al niño habilidades cognitivas de manera progresiva, cubriendo aspectos como el lenguaje, actividades académicas, sociales, entre otros. Programas educativos, los cuales deben enfocar en trabajar los trastornos del lenguaje y comunicación, así como las habilidades sociales. Logopedia, como conocemos aquí, la fonoaudiología, que es el respaldo médico donde el especialista brinda tratamiento, enseñándole y presentándole herramientas para mejorar. A veces el tratamiento farmacológico. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Siguiendo a Solks 2022, redactor de artículos para los manuales MSD para profesionales, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un síndrome de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Hay 3 tipos de TDAH según predomine la falta de hiperactividad o impulsividad o una combinación de. Comienza antes de los 4 años de edad y siempre antes de los 12. Está caracterizado por la hiperactividad, que es la actividad motora excesiva, por lo que en los menores se puede ver usualmente la incapacidad de permanecer en estado de reposo, no pueden estar quieticos, todo el tiempo están jugando, les cuesta hacer caso a estas actividades que son de reposo, de silencio, y en los más grandes podemos notarlo en el nerviosismo y en el incontrol en la manera de hablar. También la impulsividad en cometer actos de manera precipitada, como pasarse corriendo las calles,
como salir corriendo de casa antes de que salgan los demás, entre otras cosas, y la falta de atención, la cual se comienza a ver cuando el niño debe llevar a cabo actividades que requieren de su cuidado. Entre los factores genéticos, según el doctor Asherson 2010, los dos síntomas dominantes del TDAH, inatención e hiperactividad, impulsividad, comparten la mayoría, pero no todas sus influencias genéticas, lo que sugiere que los procesos genéticos y neurobiológicos únicos y comunes están involucrados. Asimismo, se menciona la influencia genética en más trastornos, siendo la influencia de los genes de hiperactividad en problemas de oposición y síntomas del síndrome del espectro autista. Asimismo, la inatención comparte influencia genética con la dislexia. Varios estudios permiten establecer que el TDAH es un trastorno altamente hereditario. Se estima que entre el 75% de los niños que lo padecen lo heredan y que comienza en la niñez y persiste en la adultez. Según Coles en el 2000 y compañía, y Barkley en el 2003 nos describen mutaciones genéticas relacionadas con la transmisión de dopamina. Dice que en los pacientes con TDAH hay alteraciones y defectos en la transmisión de dopamina y noradrenalina en diferentes circuitos neuronales que interrelacionan los lóbulos frontales y los ganglios basales y otras estructuras cerebrales. Asimismo, Alexander y compañía en 1986 y Goldman y compañía en 1988 y Coles y compañía en 1998 señalan 5 estructuras anatómicas interconectadas que sirven de modelo fisiopatológico en la aparición del TDAH. Los genes que transmiten la información genética mediante el ADN que codifica la producción del conjunto de proteínas componen aproximadamente el 2% de este ADN y serían los responsables genéticos, y el 98% restante serían el epigenoma, que no codifica proteínas, pero es el responsable de modificar, o sea, activar, mantener o desactivar las expresiones posibles, es decir, los fenotipos de cada gen. Efectos epigenéticos o ambientales, encontramos la exposición a dosis pequeñas y de manera continua a tóxicos puede terminar generando a largo plazo un TDAH. Asimismo, el mal control obstétrico, prematuridad y bajo peso en el neonato son factores que influyen en el desarrollo de este trastorno. También el alcoholismo, tabaquismo y drogas durante el embarazo pueden desencadenar este trastorno y la desnutrición en la madre o en el feto y la madre. Entre las características cognitivas y neuropsicológicas encontramos, en primer lugar, un patrón persistente de desatención, hiperactividad o impulsividad, como mínimo en dos escenarios, como por ejemplo la escuela y la casa o otros escenarios. En segundo lugar, hay descuido en sus trabajos, se ve desorden, no hay reflexividad ni tampoco permanencia, pueden dejar muchas tareas inconclusas. En tercer lugar, también tienen dificultades para seguir instrucciones debido a la inatención. Asimismo, según el DCM-4, las tareas que exigen un esfuerzo mental sostenido son experimentadas como desagradables y sensiblemente aversivas. Y también tienen problemas para recordar actividades cotidianas y presentan problemas en la comunicación por no prestar atención o cambiar constantemente de tema. Entre los métodos de evaluación, los criterios diagnósticos según el DCM-5 es que se presenten 6 o más síntomas de cualquiera de los grupos que aparecen a continuación. Asimismo, se considera la evaluación médica, la cual se encarga de buscar otras afecciones tratables que pueden empeorar el cuadro, como enfermedades, infecciones en el sistema nervioso, antecedentes, entre otras. Evaluación de desarrollo, el cual hace acompañamiento al trastorno desde el comienzo y los avances en sus síntomas, y la evaluación educativa, la cual registra los signos y síntomas centrales en el niño. Entre los métodos de intervención encontramos la terapia conductista, que según Solks, el asesoramiento, incluida la terapia cognitiva conductista, fijación de objetivos, autocontrol, adopción de modelos, juego de roles, suele ser eficaz y ayuda a los niños a comprender el TDAH y cómo adaptarse a él. Son esenciales las estructuras y las rutinas. La conducta en el aula suele mejorar con un control ambiental del ruido y la estimulación visual, la duración adecuada de las tareas, la novedad, la orientación y la proximidad del maestro. Y también la farmacoterapia. Son eficaces para aliviar los síntomas e interrumpen los ciclos de conducta inapropiada. Entre los fármacos más empleados están los que incluyen el metilfenidato o sales de anfetamina. Gracias.